Romanos 8 viene siendo como una montaña sobre la que nosotros podemos anclar nuestra fe. Y Pablo va a hablarnos de un asunto muy serio para él. Y por tanto un asunto muy serio para nosotros. Yo lo invito a que vayan conmigo ahí mismo en Romanos 8. Leímos los versículos 1 al 4 la semana pasada. Hoy estaremos en los versículos 5 al 11. Y dice así, estoy leyendo de la versión de las Américas esta mañana, pero si tú tienes tu traducción viviente, acompáñanos aún. Dice así, versículo 5. Porque los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte. Pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Señor, bendice tu palabra, Espíritu Santo. Transforma, toca, afina los corazones y los oídos. Y guía a tu servidor con fidelidad hacia tu palabra. En nombre de Cristo te lo pido, Señor. Amén. La semana pasada nosotros tuvimos los primeros 4 versículos en los cuales Pablo ha estado haciendo comparaciones. Ha estado comparando la vida de una persona, lo que es estar en el espíritu, lo que es estar en la carne. Y hoy nos metemos un poco más de lleno, pero la declaración principal y poderosa en la cual nuestra fe está anclada en esos versículos es cuando él dice, por tanto, de acuerdo a todo lo que yo he compartido a través de estos 7 capítulos, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Hablamos del hecho de que esto no es algo que es revertible. No es algo que nosotros podemos entrar en condenación de nuevo si verdaderamente, como dice aquí, estamos y hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Que si nuestra fe está en Cristo Jesús, nosotros no nos acercamos a Cristo después de nosotros fallar o errar en nuestra vida. No nos acercamos a Él como si Él fuera un juez, sino que nos acercamos a Él ahora como si Él fuera ¿qué? Un Padre que nos llama a que nos acerquemos a Él. Él ya ha demostrado su amor por nosotros, ¿verdad que sí? Por medio de tomar a su Hijo unigénito y entregarlo en la cruz por nosotros, ¿verdad que sí? ¿Qué mayor ejemplo de amor hay? Por lo cuanto Él dice que aunque no estamos perfectos, hemos sido justificados, estamos en el proceso de santificación, mejorando y acercándonos más a la imagen de Cristo, pero tú no pienses y tergiverses y ruedes esos factores y pienses que porque tú estás siendo santo, entonces tú estás siendo justificado. No, tú estás siendo santificado porque ya tú has sido justificado. Y no confundas esos dos. Y créeme, van a haber muchos momentos en nuestra vida en los que nosotros vamos a estar en nuestras acciones, vamos a estar rotando esos dos. Lo hacemos, ¿por qué? Porque la batalla de la carne es el hecho de que a nosotros no nos gusta el hecho de que yo no puedo hacer nada para salvarme a mí mismo. Y eso es una batalla que nosotros vamos a tener. Nuestras acciones hablan del hecho que a mí no me gusta que otros me salven a mí si yo puedo hacerlo por mi propia cuenta. Sin embargo, Pablo desde el capítulo 1 a través de los primeros 3 capítulos ha enfatizado
que no hay nada que pueda salvarnos, que nosotros éramos cadáveres, muertos, difuntos, y que fue la gracia de Dios, algo que dado a nosotros inmerecidamente, no por tu fuerza. Por eso lo llamamos el Evangelio de la gracia. Y porque es tan importante que nosotros entendamos que es el Evangelio de la gracia, por gracia solamente, por fe en Cristo Jesús. Amén. Y tenemos que cementarnos en esa promesa. Porque cuando tu carne te quiere hacer pensar que tú necesitas ser una persona moralmente correcta y bien, porque eso es lo que ayuda en tu justificación, tú necesitas corregirle. Y tú necesitas decir, no, ya yo he sido justificado. Si yo he puesto mi confianza en Cristo Jesús, yo he sido justificado. Ahora mi santificación emana del hecho de que ya ahora yo he sido justificado. Y Pablo va a llevarlo a un punto más profundo. Y si tú quieres un punto para comenzar esta mañana es este. Estar en Cristo tiene evidencias. Estar en Cristo tiene evidencias. Tendremos solamente el texto principal en las pantallas, pero estaré dándole algunos de estos puntos. Si quieren escribirlo y tomar notas, les animo que lo hagan. Pero estar en Cristo tiene evidencias. Y Pablo nos muestra a través de este pasaje en el que él solamente ha hablado de dos grupos. Los que están en la carne o los que están en el espíritu. Note que no hay un tercer grupo. O estás en uno o estás en el otro. Ahora, yo creo que es importante también que antes de que nosotros podamos explicar lo que significa vivir conforme al espíritu, yo creo que es necesario que antes de explicar cómo vivir en el espíritu en comparación a vivir de acuerdo a la carne, necesitamos aclarar algo crucial, que Pablo no está exhortando en este pasaje que tú vivas de cierta manera. No es una exhortación. Si tú lo notas bien, él no está exhortándote a que tú vivas de acuerdo al Espíritu. Él está dándote hechos de que los que han puesto su fe en Cristo ya son del Espíritu. Y eso es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque aún si tú miras en Gálatas capítulo 5, encontramos una exhortación de parte de Pablo en lo que significa vivir en el Espíritu, exhortándote a pelear contra la carne, poniéndote la armadura, el Espíritu, el fruto del Espíritu. Es una exhortación. Pero aquí Pablo declara un hecho, que los cristianos han sido regenerados, han sido hechos nuevos por medio del Espíritu Santo, y por eso ahora viven de manera diferente a como ellos eran incrédulos. Es una declaración, no es una exhortación. Mira el versículo 9, dice, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal que no es de Él. Pero Pablo le dice a todos los creyentes en Roma, sin distinción, que ellos ya no andaban conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Jesús lo dijo, Juan 3, cuando él dice, todo lo que es nacido del Espíritu, ¿quién completa ese versículo? Del Espíritu es. Todo lo que ha sido nacido del Espíritu es. Es muy simple, eso es bastante simple, ¿verdad que sí? Lo que ha nacido del Espíritu es. No es una exhortación a que vivas del Espíritu, Él te está dando un hecho. Si tú has sido nacido del Espíritu, tú eres del Espíritu. ¿Y por qué es importante? Porque yo me tomo el tiempo y dice, ¿por qué estás tan rojo en la cara afirmando esto? Porque si no tenemos nuestra teología correcta, vamos a estar caminando susceptos a las circunstancias y las mentiras de falsas doctrinas. El diablo muy a menudo quiere que nosotros tengamos una mala interpretación de esto. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos la segunda parte del versículo 1 que nosotros leímos, no estoy ahora bajo condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, entonces estaríamos diciendo que no hay condenación para los cristianos que viven de cierta manera. Pero es opuesto a la doctrina de la justificación por la fe de la cual nosotros hemos estado hablando.
¿Ves? Si él enfatiza el hecho de que si esto es una exhortación, de que tú vivas de acuerdo al Espíritu, porque entonces vamos a llegar a la conclusión de que si yo no vivo de acuerdo al Espíritu, entonces yo estoy bajo condenación. Tengamos cuidado con eso. Él está diciendo, no. El que tú seas del Espíritu, primeramente no tiene nada que ver con tus acciones santas. Vamos a dejar algo claro. Lo que es nacido del Espíritu es. Y los que son del Espíritu son de Cristo. Eso es algo que necesito que nosotros sepamos. Los que están en Cristo, por el hecho mismo de estarlo, ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es lo que Él quiere que nosotros sepamos. ¿Qué es lo que Él quiere decir? Los versículos 5, 6, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Pablo dice que los que viven conforme a la carne, ¿qué hacen? Ponen la mente en las cosas de la ¿qué? De la carne. Bastante fácil, ¿verdad? Simple. Ahora, cuando él habla aquí de mente, cuando él está hablando de mente, esa palabra, muchas veces la Biblia la intercambia por la palabra corazón. Y no habla solamente, y no se refiere simplemente a tu cerebro, a tu intelecto, sino del ser interior. Donde nosotros tenemos o donde nosotros ponemos nuestros deseos, nuestras pasiones. La palabra y la pregunta que yo te hago en una forma de autoexaminación para ti esta mañana, de acuerdo a lo que Pablo está diciendo en el versículo 5 y 6, es esta. ¿Qué ocupa tu mente? ¿Qué ocupa tu mente? ¿Qué mueve tu corazón? ¿Son las cosas de Dios o son las cosas de la carne? Si tu mente está centrada en el Espíritu, en Dios, en la palabra, en agradarle, en servirle, entonces tú vives en el Espíritu. Y Él dice aquí, porque ya hemos hablado del hecho de que no hay un deseo en nuestro corazón por esas cosas, pero si hay el deseo, entonces el versículo 1 aplica a tu vida. Para ti no hay condenación. Pero si tus afectos están centrados en la carne, la declaración que hace Pablo es que tú vives en la carne. No solamente estás actuando en la carne, vives en la carne. Y aún más fuerte es el hecho de que el versículo 1 te aplica al revés. Tú sí estás en condenación. Y yo sé que son palabras fuertes. Y deberíamos de sentir la pesadez. Mira el versículo 6, dice, la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Pablo no dice solamente que esa mentalidad conduce a la muerte, dice que en sí misma esa mentalidad es muerte. Es muerte. El que tiene la mente puesta en la carne, dice, sigue muerto en esas pasiones, sigue muerto en sus delitos, sigue muerto en esas pasiones. Pablo dice en 1 Corintios 4, 2:14, que el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son ¿qué? Locura. Usted a veces se ha encontrado con alguien que simplemente le ha mencionado algo evangélico, algo que tenga que ver con el evangelio, y te miran con ojos como que, este tipo está de remate. A veces has predicado o has dado un testimonio y parece como que estás rebotando contra una pared. Y hubo tantas personas que se frustran y yo entiendo la frustración, pero tú también necesitas recordar que eso es una afirmación de lo que sucede cuando una persona está en la carne y no en el Espíritu. Percibe las cosas que son del Espíritu como algo que son locura. No lo tomes personal la próxima vez, pero tampoco seas ignorante a esa verdad. Sigue orando por ellos. Ora por su redención. Ora de que el Espíritu Santo suavice su corazón, pero no te molestes tampoco.
Y no lo conviertas en una ira. Porque es igual a tú molestarte de que un cadáver no se pueda mover solo. Que esa persona piensa como piensa porque no tiene vida. En cambio nos dice el versículo 6 que el que tiene la mente puesta en el Espíritu está vivo y tiene paz con Dios. Y noten, Pablo no dice aquí que disfrutaremos vida y paz solo en el cielo. Esto es una buena promesa. Dice que el creyente las puede disfrutar aquí y ahora. De hecho, él nos dice en Romanos, no sé si se acuerdan, capítulo 5, versículo 1, nos dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, ¿se acuerdan? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo leímos. Ya tenemos paz con Dios y por eso podemos experimentar la paz de Dios aún en las circunstancias más difíciles de nuestra vida. Y yo entiendo el que nosotros oremos por paz. De hecho, nos insta de que nosotros oremos por paz, que oremos por sabiduría, pero no es porque ya no tengamos paz con Dios. De que nosotros tenemos la paz de Dios porque tenemos paz con Dios. Amén. Y es lo que nos quiere indicar a través, nos quiere reafirmar en Romanos 8. La vida eterna, dijo Jesús, es esto, en Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por eso que nosotros podemos experimentar la paz de Dios en las circunstancias más difíciles. Amén. Otra pregunta que yo quiero simplemente darte, y voy a estar haciéndolas a través de esto, porque es necesario que nosotros hagamos una autoexaminación a través de estos 7 versículos. Y es esta: ¿cuánto piensas en Dios? Porque Él dice aquí que los que están en espíritu tienen la mente del espíritu. Tus deseos, tus pasiones, el deseo de servir. La pregunta que yo te hago a ti, mi hermano, mi hermana, es: ¿cuánto piensas en Dios? ¿Cuánto anhelas servirle y agradarle? ¿Amas la oración y la palabra? ¿Qué estás haciendo para batallar la carne que está en contra de lo que es espiritual? ¿Tu vida va detrás de las cosas de Jesús? ¿Estás centrado? ¿Estás tratando de congregarte? ¿Estás tratando de vivir para su gloria? Y yo creo que esto es algo que tú necesitas saber. Si tú estás en Cristo, debe de haber un anhelo por tú congregarte con tus hermanos en la fe. Porque tú entiendes que tú no puedes hacer esta jornada tú solo. Dios ha llamado, Él es la piedra angular de su iglesia y eso incluye a nosotros los creyentes. ¿Sabías tú que el anhelo de congregarte debe de ser parte de tu santificación? El anhelo en tú hacer cosas que le den gloria a Dios y no a ti debe ser parte de tu vida. Te hago esto: en tus momentos de tiempo libre, ¿qué tú eliges ver? ¿Qué tú eliges escuchar? ¿Qué tú eliges leer en tu teléfono? ¿Dónde está tu anhelo? ¿Te gustan las mismas cosas que quizás a los mundanos les gusta cuando tú sales al mundo? ¿Te ríes tú quizás de chistes que tú sabes que rompen el corazón de tu Padre Celestial? No te estoy juzgando, pero yo te estoy dejando saber que deben haber ciertas evidencias de la persona que está y vive en el Espíritu. Puedes tú ver inmoralidad en tu programa o show de televisión que estás viendo ahora y no sentir una pesadez en tu corazón. Puedes tú ver una escena, por mínima que sea, que va en contra del Espíritu de Dios y no sentir vergüenza. Es una autoexaminación, mi hermano y mi hermana.
Una de las cosas que me gustó, me encantó esta imagen, el hecho de que al final nuestros afectos y nuestros amores son evidencia de nuestra situación en Cristo o sin Cristo. Te lo digo de nuevo, nuestros afectos y nuestros amores son evidencia de nuestra situación, nuestra relación con Dios o sin Dios. Y no quiere decir que nosotros somos perfectos. No significa que un creyente nunca caiga. No significa que nosotros no vamos a hacer errores. Es por eso que el versículo 1 es tan importante para nosotros. Cuando yo caigo, no pienso, Señor, ahora cuando algo me sucede y algo que yo merito como algo malo en mi vida, es Dios que me está castigando. No, si tú estás en Cristo, no hay condenación. No te canses de recordarte esto a ti mismo. Dios no te está castigando. Ahora, Dios puede utilizar circunstancias difíciles para mostrarte algo más acerca de su amor por ti. Porque ese es el amor de nuestro Padre. Pero no significa que un creyente nunca caiga. Nosotros evaluamos la vida del cristiano por lo que Él muestra como su todo. Nosotros evaluamos la vida de nuestros hermanos como lo muestran en un todo, no por momentos aislados. Nosotros podemos caer en la falacia, nosotros juzgar a un hermano por un suceso en su vida en vez de ver el fruto de su vida presente en todas sus áreas. Y me encanta esta imagen que es como un río, es como un río que desemboca en el océano, que puede tener curvas, que puede salirse de su cauce, pero finalmente sabemos que su meta final es el océano. Sabes ciertamente hacia dónde se dirige. Tú puedes ver la vida de un hermano, una hermana, y es como un río. Tú ves que de momento, ninguno va a ir en una línea recta hacia el océano. Vemos que curvea, que a veces se va a la izquierda, luego se va a la derecha, pero no hay duda de que cuando tú ves la vida de él, tú sabes que va rumbo al océano. Y eso es lo que él está diciendo. Tú puedes fallar, tú puedes errar, pero la vida de un cristiano, de un seguidor, inevitablemente tú tienes que ver el hecho de que su meta final está centrada en Cristo. Y esa es la vida del verdadero cristiano, que a pesar de las caídas, se dirige hacia Dios y su palabra. Amén. Te digo esto a ti como un punto adicional. El centro de tus afectos revela tu situación en Cristo o sin Cristo. El centro de tus afectos revela tu situación en Cristo o tu situación sin Cristo. Versículos 7 y 8. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Él nos da una observación muy detallada y evidencia no solamente de los que están en Cristo, en el Espíritu, pero también evidencias de una persona que está en la carne. Lo que nos dice en el versículo 7 y 8 es que si tus afectos están puestos en la carne, solo muestra una cosa, que todavía estás en la carne. Es lo que él está diciendo. Y eso significa que eres enemigo de Dios. No es que te vuelvas enemigo, no es que te vas a volver, es que lo eres. Eres enemigo de Dios. No has nacido de nuevo. Tu relación con Dios sigue siendo una relación de enemistad. No ha habido reconciliación por medio de Jesucristo. Y lo que él dice es que en la mente carnal, en la mente que todavía está en las cosas de Dios, que no ha puesto su fe en Cristo Jesús, lo que él dice es que hay una hostilidad permanente hacia Dios. ¿Puede disfrazarla? Absolutamente. Pero el hecho es de que hay una hostilidad permanente hacia Dios en la mente que es carnal. Y tú puedes ver esa hostilidad, la puedes ver activa como el ateo que levanta su puño, ¿verdad?, en el aire contra el cielo. O tú también puedes ver esta hostilidad hacia Dios de una forma pasiva, como la persona que es indiferente a las cosas de Dios. O la del religioso que trata de salvarse con sus propias fuerzas, porque no quiere darle toda la gloria a Dios. Tú sabes que cuando nosotros tratamos
de salvarnos nosotros mismos. Es el orgullo que no quiere darle toda la gloria a Dios. Que cuando tú piensas y tú tratas de actuar como que tú puedes solucionar todos los aspectos de tu vida sin Dios, lo que tú estás diciendo es: yo no quiero darle toda la gloria a Dios. El religioso que trata de salvarse por su propio esfuerzo es como un soldado de una guerrilla rebelde que es capaz de proteger a sus compañeros en batalla, que mantiene su uniforme limpio, impecable, se arriesga por sus compatriotas, por sus camaradas, es disciplinado, pero lo que lo mueve es su hostilidad contra el gobierno. Vemos personas y vemos soldados que han arriesgado su vida por otro, pero no es por el hecho de que tienen un amor por su patria, simplemente por el hecho que odian a su patria, están protegiendo a sus hermanos, pero es más para la gloria de ellos que para la gloria de sus hermanos. Mira lo que él dice en el versículo 8, dice: y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Y lo que él dice: es imposible obedecer la ley de Dios y agradarle si vivimos en la carne. Lo que está diciendo que para nosotros, para el creyente, solamente es posible agradar a Dios en el Espíritu. Agradamos a Dios en el Espíritu. Agradamos a Dios porque Él ha sacado el corazón de piedra y ha puesto un corazón vivo en nosotros. Él dice: esa es la distinción entre el que está en espíritu y el que está en la carne. El que está en la carne no puede agradar a Dios, aunque él intente. Y es la promesa que creo que compartí la semana pasada, Ezequiel 36, en el que Él promete que Él dará un corazón nuevo. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y yo haré que ustedes anden en mis estatutos. Eso es Ezequiel 36. Lo que nosotros estamos experimentando hoy es un cumplimiento de esa poderosa profecía. Noten lo que Pablo implica aquí, que si la mente carnal no puede agradar a Dios, entonces la mente espiritual sí puede. Yo sé que nosotros muchas veces batallamos con la incertidumbre. Yo he batallado con eso todas las semanas. Hay momentos en los que yo batallo y yo sé que a veces nos sentimos débiles y pensamos: ¿cómo puedo yo, qué puedo yo hacer? ¿Qué hay en mí para yo poder agradar a Dios? ¿Qué hay en mí para yo poner una sonrisa en el rostro de Dios? ¿Qué hay, hermano? Nuestras buenas obras son producto del Espíritu en nosotros. Y esa es la certidumbre que nosotros vemos, que Dios ve el reflejo de su gracia en lo que nosotros hacemos para Él, a pesar de nuestras imperfecciones. Si tú dices y tú piensas: ¿qué puedo yo hacer para agradar a Dios? Vive tu vida creyendo que ahora tú eres del Espíritu. Dios lo ha puesto en tu corazón. Dios te ha dado la capacidad para que tú puedas agradar el corazón de Él, viviendo tu vida en el Espíritu. Mira lo que dice en el versículo 9. Aquí Él entra hablando sobre la morada del Espíritu Santo. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Pablo ahora se dirige directamente a los creyentes. Y él dice: ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Pero noten la condición que él pone: si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros o en ustedes. Y esto es algo importante para nosotros esta mañana. Y esto es lo que yo te quiero decir a ti. El Espíritu Santo mora en todo verdadero creyente desde el momento de su conversión. Eso es lo que está declarando él aquí. Y lo vemos como prueba a través de la palabra de Dios. Te lo digo otra vez: el Espíritu Santo mora en la vida de todo verdadero creyente desde el momento de su
conversión. No existe, escúchame bien, no existe la posibilidad de ser creyente sin tener al Espíritu Santo. No existe la posibilidad de que exista un creyente sin el Espíritu Santo adentro de él. No importa si tú llevas 20 años en la fe, no importa si tú llevas 5 horas desde que has puesto tu fe en Cristo Jesús. Todo creyente verdadero es espiritual. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios lo regeneró. Y esto va a sonar como un ataque. Esto es simplemente el hecho que Pablo está haciendo aquí. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado y afirmar y tener una fundación fuerte en nuestra doctrina y nuestro entendimiento. Porque yo sé que hay iglesias que enseñan que se puede ser creyente sin tener al Espíritu Santo. Que tú necesitas hacer algo para tú poder tener la llenura del Espíritu Santo. Y es algo con lo que yo he crecido. Y si tú vienes de ese trasfondo, tú sabes exactamente de lo que yo estoy hablando. Yo no le estoy atacando a ti como persona, pero necesitamos tener nuestra doctrina correcta. Pablo está diciendo aquí que esto es un grave error. En Hechos, nosotros vemos, en el libro de Hechos de los Apóstoles, nosotros vemos varios sucesos, vemos sucesos que son muy particulares, relacionados con Pentecostés, el cumplimiento de la profecía del profeta Joel. Pero después de ese evento, que fue un evento inaugural, fue un momento en el que Jesús había prometido que ese iba a ser un momento antes. Nosotros veíamos despliegues del Espíritu Santo a través del Antiguo Testamento y un maravilloso ejemplo que esta mañana en nuestro grupo de estudio trajo. Por eso es que Dios usó tales cosas como la zarza ardiente. El Espíritu Santo bajaba para ciertos eventos, bajaba sobre ciertas personas bajo ciertas condiciones para hacer ciertos propósitos. Pero después de que Él dice, ahora todos, después de la gloria y la resurrección, la muerte y resurrección de Cristo Jesús, Él promete que el Espíritu Santo, gran consejero, va a venir a morar sobre todos aquellos que crean en Él. Después de todo eso, Pablo enseña claramente en Efesios 1:13, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nosotros recibimos ese sello cuando creemos verdaderamente el Evangelio de la gracia. Y él dice que esto es un privilegio. Pablo dice en 1 Corintios 6, 19, 20, ¿ignoras que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? Glorifica pues a Dios en tu cuerpo. Él dice, no ignores el hecho de que si tú has recibido a Cristo Jesús, has puesto tu fe, tu cuerpo automáticamente se vuelve un templo del Espíritu Santo, en el cual Él mora, Él lo llena. Tú no tienes que estar orando para que el Espíritu Santo venga otra vez a morar en tu vida. Él mora en nuestra vida. Por eso que nos insta y nos dice, no entristezcas el Espíritu Santo que está en ti. Porque nosotros sí podemos apagar el fuego del Espíritu Santo en nosotros, pero el Espíritu Santo no deja de morar en nosotros. Dice que tú puedes entristecerlo cuando haces cosas que van en contra del Espíritu. Él dice que nosotros podemos fallar cuando hay oportunidades para hacer algo espiritual por alguien y no lo hacemos también. Pues necesitamos entender que si tú eres un creyente, que si tú eres un cristiano, no hay tal cosa como un cristiano que no tenga, cristiano verdadero, que no tenga el Espíritu Santo morando en él. Pablo nos dice claramente que cada creyente es templo del Dios viviente y que es un gran privilegio y que es una gran responsabilidad. Entonces, si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, nosotros nos gozamos porque sabemos que el Espíritu Santo ahora mora en ti. Amén. Tú no tienes que hacer nada para ganártelo, porque tú no pudiste hacer nada para ganarte la salvación. Él mora en ti. Versículos 10 y 11. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia.
Él nos dice aquí que el cuerpo muerto, el espíritu vivo. El cuerpo muerto, el espíritu vivo. Pablo ya nos enseñó que si estamos en Cristo, él dice, es porque nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, fue sepultado con Él, para resucitar con Él. Lo vimos en Romanos capítulo 6, 4. Nos recordó Él que el viejo hombre, ¿qué? ¿Qué le pasó al viejo hombre? O la vieja mujer, murió. ¿Verdad que sí? Murió. Pero el Espíritu que dice está vivo ¿a causa de qué? A causa de la obra de Cristo, a causa de la justicia de Cristo. Y yo sé que muchas veces nosotros hay días en los que nos sentimos medio vivos, ¿verdad que sí? Pero la realidad del cristiano no depende de nuestros sentimientos, no depende de cómo nosotros nos sentimos. Depende de lo que Dios ya hizo en Cristo, de lo que Cristo hizo en la cruz, su justicia ahora la puso en nuestra cuenta. Y por eso nuestro espíritu está vivo. Amén. Y quiero terminar con esto. Versículo 11. Si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habitará en ustedes. ¿A quién se está refiriendo él cuando dice aquel? Y si usted tiene alguna versión, aquel está con letra mayúscula, A. Dice, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús, ¿quién es aquel? Es Dios. Es Dios el Padre. Y me encanta el hecho de que si usted nota arriba, Pablo habló del Espíritu de Cristo y ahora habla del Espíritu de aquel que resucitó a Cristo. Pablo hace una distinción bien personal dentro de la Trinidad. Y me encanta cómo él enfatiza esto. Él está hablando de distinción de personas. El Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios que resucitó a Cristo. Y miren la riqueza de los versículos 9 al 11. En el versículo 9 el Espíritu de Dios habita en nosotros. En el versículo 10 dice Cristo mora en nosotros. En el versículo 11 dice el Espíritu del Padre habita en nosotros. Y esto me encanta porque nos dice que la Trinidad ha hecho de cada cristiano una morada. ¡Qué maravilloso! La Trinidad ha hecho morada en nosotros. Y es lo que Cristo prometió en Juan 14, 23, en el que dice, si alguno me ama, ese guardará mi palabra. Y dice, y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Te has puesto a pensar en eso? Que la Trinidad mora en ti. Que el Espíritu que resucitó a Jesús entre los muertos, ahora habita en nosotros. Y nos dice que ese mismo Espíritu dará vida a nuestros cuerpos mortales. Que la resurrección de Jesús es la garantía de nuestra resurrección. Y la pregunta fundamental para tu alma en esta mañana es esta. ¿Habita en mí el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús? Porque esa es la evidencia de la salvación. Yo te hago la pregunta nuevamente. ¿Estás en la carne o estás en el Espíritu? ¿Qué pongo en mi corazón? ¿Qué pongo en mi mente? ¿Qué amo sobre todas las cosas? ¿En qué invierto mi tiempo? ¿Cuál es el centro de mis afectos? ¿Están en las cosas del Espíritu o están en las cosas de la carne? Y mi hermano, yo no te estoy hablando de una vida perfecta, sino de una vida centrada en el Espíritu. Mi hermano, el creyente genuino, el creyente verdadero falla. El creyente genuino tropeza, peca, pero no vive practicando el pecado ni amándolo. El verdadero cristiano que tropieza, que cae, que peca, corre a su Dios inmediatamente.
no encuentra gozo en eso. Lucha continuamente para vivir la vida, su vida, para la gloria de Dios. Y como nos recuerda la palabra de Dios, la obra que Dios empezó en nosotros está siendo perfeccionada día tras día. Y aquel que comenzó la buena obra será fiel en, dice la palabra de Dios, aquel que comenzó la buena obra será fiel en completarla. Tú puedes fallar hoy, tú puedes pecar, no estoy diciendo que deberías, pero no te quedes ahí. Recuerda que aquel que comenzó la obra la está completando en tu vida también. Y si hoy tú has llegado a la conclusión de que yo peco y yo amo el pecado, pero ya no quiero vivir de esa forma, nosotros queremos orar por ti. Ahí donde tú estás, sea presente, sea en línea, ahí donde tú estás, tú puedes simplemente poner tu fe en Cristo Jesús y decir: Señor, me rindo delante de ti. Haz tu voluntad en mí. Amén. Bendito Padre, te doy gracias por las palabras que nuestro hermano Pablo ha dicho. Señor, en esta mañana entendemos que podemos fallar, que podemos errar, que podemos pecar. Pero Señor, no amamos ese estilo de vida. De hecho, Señor, enséñanos a correr a ti cada vez que fallamos. A nuestro Padre, que ha dicho que no hay condenación para con nosotros. Te damos gracias por el Espíritu Santo que mora en cada corazón, que ha puesto su fe y su confianza en Cristo Jesús. Señor, pedimos que tú nos ayudes a vivir nuestra vida no como que estamos ganando el favor tuyo, no como que estamos ganando nuestra salvación, no como que estamos ganando nuestra justificación, sino, Padre, vivimos en santidad por lo que ya Cristo hizo en la cruz por nosotros. Empodéranos cada día a autoexaminarnos. ¿En qué estamos poniendo nuestro tiempo? ¿En qué estamos, Señor, qué estamos leyendo cuando tenemos el tiempo libre? ¿Qué estamos escuchando? Se duele mi corazón cuando veo cosas o escenas en mi televisor, en mi teléfono, Padre. Porque es una indicación si estamos viviendo de acuerdo al Espíritu o viviendo de acuerdo a la carne. Y Padre, te damos gracias por la obra de Cristo Jesús en la cruz, que redime de todo pecado. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y tú eres santo. Y toda la gloria, Señor, la queremos vivir nuestras vidas para darte gloria a ti. Ese es nuestro deseo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.